mucho tiempo, en las tierras antiguas de Canaán, dos grandes pueblos vivían en constantes conflictos, los israelitas y los filisteos. Estos últimos eran guerreros fuertes y temidos, quienes ocupaban regiones vecinas y desafiaban la paz de los israelitas día tras día. Un día, en el valle de Elá, los dos ejércitos se reunieron para un enfrentamiento que parecía que nunca terminaría. El rey Saúl comandaba el ejército de Israel, un pueblo que, aunque fuerte en su fe y en su historia, sentía miedo ante el enemigo que tenían frente a ellos. De entre los filisteos, se alzaba un hombre que parecía salido de una leyenda, Goliat, un gigante imponente que medía casi 3 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto por una armadura de bronce que brillaba bajo el sol, y su lanza, más grande que cualquier hombre, descansaba sobre su hombro. Cada día, con voz profunda y retumbante, Goliat bajaba al valle y lanzaba un desafío. «Escoged a un hombre que venga a pelear conmigo. Si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo derroto, vosotros seréis nuestros esclavos». Durante 40 días, este desafío se repitió sin que nadie del ejército de Israel tuviera el valor de responder. El miedo los paralizaba. Todos temían la fuerza y el tamaño de aquel gigante. Nadie quería arriesgar su vida enfrentándolo. Pero en un pequeño pueblo llamado Belén, en una familia sencilla, vivía un joven llamado David. Él era el menor de 8 hermanos y dedicaba sus días a cuidar las ovejas de su padre. Aunque era joven, era valiente y poseía una fe profunda en Dios. Un día, su padre lo llamó y le dijo: «Ve a llevar esta comida a tus hermanos que están en el campamento del ejército. Ellos luchan contra los filisteos». David, obediente, tomó el pan y el queso y emprendió el camino hacia el campamento. Cuando llegó, vio a los soldados israelitas preocupados y desanimados. Entonces escuchó los gritos del gigante Goliat y la forma en que todos evitaban enfrentarlo. Con curiosidad y valor, David preguntó a quienes estaban cerca: «¿Quién es ese hombre que desafía así al ejército del Dios viviente?». Pero nadie respondía con valentía. Sus hermanos mayores se molestaron y le dijeron que regresara a cuidar las ovejas, porque aquella era una guerra de hombres fuertes y armados. Pero David no pudo apartar su mente de aquel gigante. Sabía que la situación era desesperada, pero también confiaba en que Dios no abandonaría a su pueblo. Un día, el rey Saúl, preocupado y sin opciones, escuchó hablar de David. Mandó a llamarlo. Cuando David llegó al palacio, habló con el rey y le dijo: «Yo pelearé contra ese gigante». Saúl dudó al principio y le preguntó: «¿Cómo puedes enfrentarte a ese hombre? Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde joven». Pero David explicó que había protegido sus ovejas de leones y osos, y que Dios siempre lo había protegido y ayudado. Dijo que si Dios lo había librado de esos animales, también lo libraría del gigante. Saúl permitió que David intentara, y le ofreció su armadura para protegerse. Pero cuando David intentó usarla, se dio cuenta de que era demasiado pesada y lo limitaba en sus movimientos. Así que decidió quitarse la armadura y pelear con lo que conocía, su honda, 5 piedras lisas que había recogido en un arroyo y su fe. Entonces, David se dirigió al valle donde estaba Goliat. Cuando el gigante lo vio, se burló con desprecio. «¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?», dijo en voz alta, con una sonrisa cruel. David respondió con firmeza: «Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has desafiado». David tomó una piedra, la colocó en su honda, la giró con gran fuerza y la lanzó con precisión. La piedra voló veloz y golpeó a Goliat en la frente. El gigante cayó al suelo, inmóvil. La batalla. David caminó hacia el valle donde estaba Goliat. Los soldados se detuvieron a observar,
sorprendidos por la valentía de un joven sin armadura. Goliat vio a David acercarse y soltó una carcajada burlona. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, se burló. Ven aquí, y haré que tu carne sea alimento para las aves del cielo. David no se intimidó. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, dijo con voz fuerte. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que no es el poder del hombre, sino el poder de Dios, el que da la victoria. Con estas palabras, David tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló como un rayo, golpeando a Goliat en la frente con tanta fuerza que el gigante cayó al suelo, derribado. Los soldados filisteos quedaron paralizados. David corrió hacia el gigante, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Al ver esto, los filisteos huyeron llenos de miedo, y el ejército israelita los persiguió, ganando así una batalla que parecía imposible. Reflexión sobre la fe y la valentía. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato de guerra. Es un ejemplo de cómo la fe, la confianza y el coraje pueden superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. David no venció porque fuera el más fuerte ni el mejor guerrero, sino porque su corazón estaba lleno de confianza en Dios. Todos tenemos gigantes en nuestra vida, problemas, miedos, dudas o desafíos que parecen imposibles de vencer. La historia nos enseña que, con valentía y fe, podemos enfrentar esos retos y salir victoriosos. El encuentro con Goliat. Cuando David llegó al campamento, vio a los soldados israelitas abatidos y sin esperanza. Al escuchar el rugido del gigante, la gente se escondía o se apartaba. Pero David sintió una mezcla de curiosidad y desafío. Se acercó a algunos soldados y preguntó quién era aquel hombre tan temido. Le explicaron que era Goliat, un guerrero invencible que había humillado al ejército de Israel durante semanas. David no entendía cómo podían tener tanto miedo. Confiaba en Dios, y sabía que la verdadera fuerza no estaba en la espada ni en la armadura, sino en la fe y el valor. Cuando sus hermanos mayores se enteraron de que David había hablado así, intentaron disuadirlo. Pero David estaba decidido. Diálogo con Saúl. Al enterarse de la valentía de David, el rey Saúl lo mandó llamar. David llegó al palacio con humildad, pero con la determinación en sus ojos. Rey Saúl dijo, yo puedo vencer a ese gigante. Saúl frunció el ceño, dudando. ¿Eres tú solo un muchacho y quieres enfrentarte a un guerrero que ha luchado toda su vida?, preguntó. ¿No entiendes el peligro? David respondió con firmeza. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, muchas veces tuve que enfrentarme a leones y osos que amenazaban a mis ovejas. Dios me protegió y me dio fuerzas para vencerlos. Confío en que el Señor me protegerá hoy. Saúl quedó impresionado y le ofreció su armadura, casco y escudo. Pero David, tras probarse la pesada armadura, la rechazó. No puedo usar esto, dijo, no estoy acostumbrado. Así que tomó su cayado, su honda y 5 piedras lisas que había recogido. Pero nadie respondía con valentía. Sus hermanos mayores se molestaron y le dijeron que regresara a cuidar las ovejas, porque aquella era una guerra de hombres fuertes y armados. David corrió hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Al ver esto, los filisteos huyeron, aterrorizados, y el ejército de Israel ganó la batalla. David fue llevado ante Saúl como un héroe. Su valentía y fe hicieron que fuera admirado por todos. Desde ese día, David no solo fue un pastor, sino un símbolo de esperanza y coraje. Para entender bien la historia de David y Goliat, es importante conocer un poco sobre el tiempo y lugar donde ocurrió. Hace miles de años, el pueblo de Israel vivía en una región que hoy conocemos como Medio Oriente, una tierra llena de montañas, valles y desiertos. En aquel tiempo, diferentes pueblos luchaban por la tierra, los recursos y el poder. Los filisteos, enemigos de Israel, eran guerreros fuertes y estaban muy bien organizados. Eran conocidos por su habilidad en la guerra y por usar armas y armaduras avanzadas para la época. El ejército de Israel, aunque valiente,
estaba dividido y muchas veces temía enfrentarse a enemigos tan poderosos. El rey Saúl, el primer rey de Israel, buscaba mantener la unidad y proteger a su pueblo, pero enfrentaba constantes desafíos. Goliat era un soldado de élite, el campeón de los filisteos. Su tamaño y fuerza lo hacían casi invencible. Era común que en aquellas guerras, se eligiera un combatiente de cada lado para enfrentarse en duelo, decidiendo así el destino de toda una batalla. Pero nadie quería enfrentarse a Goliat, pues su sola presencia atemorizaba a todos. La vida de David, mucho más que un pastor. David era un joven humilde, hijo de una familia modesta en Belén. Sus días transcurrían en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Pero David no era un muchacho común. Desde pequeño había aprendido sobre la fe en Dios, escuchando las historias de sus antepasados y la importancia de confiar en la protección divina. A pesar de su juventud, David tenía un corazón valiente y una mente aguda. Pasaba horas contemplando la naturaleza, meditando y cantando alabanzas. Su talento con el arpa era conocido y muchas veces alegraba a su familia con sus canciones. Cuando llegó la orden de su padre para que llevara provisiones al campamento, David vio en ello una oportunidad para conocer el mundo más allá de su hogar y, quizás, para hacer algo grande. La batalla. David caminó hacia el valle donde estaba Goliat. Los soldados se detuvieron a observar, sorprendidos por la valentía de un joven sin armadura. Goliat vio a David acercarse y soltó una carcajada burlona. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?, se burló. Ven aquí, y haré que tu carne sea alimento para las aves del cielo. David no se intimidó. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado, dijo con voz fuerte. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y todo el mundo sabrá que no es el poder del hombre, sino el poder de Dios, el que da la victoria. Con estas palabras, David tomó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra voló como un rayo, golpeando a Goliat en la frente con tanta fuerza que el gigante cayó al suelo, derribado. Los soldados filisteos quedaron paralizados. David corrió hacia el gigante, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Al ver esto, los filisteos huyeron llenos de miedo, y el ejército israelita los persiguió, ganando así una batalla que parecía imposible. Reflexión sobre la fe y la valentía. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato de guerra. Es un ejemplo de cómo la fe, la confianza y el coraje pueden superar cualquier obstáculo, por grande que parezca. David no venció porque fuera el más fuerte ni el mejor guerrero, sino porque su corazón estaba lleno de confianza en Dios. Todos tenemos gigantes en nuestra vida, problemas, miedos, dudas o desafíos que parecen imposibles de vencer. La historia nos enseña que, con valentía y fe, podemos enfrentar esos retos y salir victoriosos. La vida de David después de la batalla. Tras esta gran victoria, David se convirtió en un símbolo para su pueblo. El rey Saúl lo acogió y comenzó a prepararlo para grandes responsabilidades. Con el tiempo, David se transformaría en el rey más grande de Israel, conocido no solo por su fuerza, sino también por su sabiduría, justicia y corazón para Dios. Esta historia ha sido contada por siglos porque nos recuerda que, sin importar nuestro tamaño o edad, con fe y valor podemos hacer cosas extraordinarias. David nos enseña que no debemos dejar que el miedo nos paralice, sino que debemos confiar en lo que creemos y enfrentar con valentía nuestros desafíos.